Agradecer igualmente al Instituto Cervantes de Praga por su colaboración, igualmente a la Biblioteca Václav Havel de Praga. Hoy tenemos una conferencia del profesor venezolano Tomás Straka, que seguirá luego de un coloquio con los profesores Joseph Opaternik y Pavel Stepanek. El profesor Straka es un miembro de la Academia de la Historia en Venezuela. Es un docente, escritor, catedrático de la Universidad Católica Andrés Bello. Y para nosotros es un gran honor tenerlo aquí el día de hoy. Ya pues sin más preámbulos, vamos a cederle la palabra para aprovechar el tiempo al profesor Tomás Straka y como he dicho, luego tendrán la oportunidad igualmente de opinar, de hacer sus comentarios los profesores Joseph Opaternik y Pavel Stepanek. Gracias a todos ustedes y procuremos mantener los micrófonos apagados para que el profesor Straka tenga la posibilidad de hablar con toda tranquilidad. E igualmente nuestra intérprete Sharka tenga la posibilidad de hacer su trabajo para los que quieren oír la lengua checa. Bienvenidos, profesor Straka. Gracias, Héctor. Inicialmente, antes que nada, quiero agradecer a los organizadores del evento, al Instituto Cervantes de Praga, a la Biblioteca Václav Havel, a la Fundación Europa 2000, por la oportunidad de compartir algunas ideas, algunos datos y después de dialogar con un auditorio normalmente poco común para mí. De hecho, es la primera vez que hablo a un auditorio fundamentalmente formado por personas de la República Checa, de tal manera que esto va a ser algo en lo que una actividad de la que estoy seguro saldré con muchísimos aprendizajes, sobre todo cuando oiga sus opiniones, sus preguntas, sus reflexiones. La idea fundamental de esta actividad es que primero yo haga una presentación global, va a ser muy global, apretar la historia venezolana del último siglo, poco menos, más o menos desde la década de 1930 hasta el día de hoy, poco más, poco menos, obliga a dar solamente unos trazos muy generales, pero la idea con estos trazos generales es ofrecer la oportunidad para detonar la reflexión, el diálogo y después, si llegara a ser necesario, hacer algunas precisiones con preguntas o, bueno, con algún otro tipo de información que se le pueda dar tanto en este evento como después a través de mis redes sociales que dejaré. Yo elaboré una presentación, espero que la están viendo todos. La presentación inicialmente, en estos casos yo prefiero poner la presentación en inglés, aunque pueda haberlo puesto en español, para que sea más sencillo, sobre todo para las personas que bueno, tienen que seguirme a mí a través de la traducción, y con esto van a poder tener una idea un poco más clara. Es muy probable que la mayor parte de los que generosamente se han incorporado a esta sesión tengan un conjunto de dudas y de inquietudes en torno a Venezuela y hayan oído hablar de Venezuela sobre todo como un país con muchísimos problemas. Hayan oído hablar del caso venezolano, dos gobiernos, uno actuando en Caracas, otro también en Caracas, pero no actuando en Caracas, no con poder en Caracas, sino con reconocido en el exterior y con algunas, pero sí con capacidad de acción en el exterior. Hayan oído hablar de Venezuela
por la enorme crisis migratoria. En estos días hay en Venezuela un verdadero escándalo por la muerte de 19 personas en un naufragio tratando de ir como inmigrantes hasta Trinidad, en una situación muy parecida a la de los africanos en el mar Mediterráneo, o a la que, perdón, o a la que vivieron los cubanos. Es decir, allá no voy a hablar de Venezuela como un país que tiene muchísimos problemas. Allá no he ido a hablar a Venezuela, cosa que puede ser, allá llamen particularmente la atención en la República Checa, en Europa Central, como un país que en la década de los 2000 decidió hacer lo que prácticamente ningún otro país del mundo quería hacer entonces, que es ir del capitalismo al socialismo, para ahora estar saliendo. Allá no voy a hablar de esto de Venezuela. Sin embargo, otros que tengan una visión de Venezuela un poco más amplia, es decir, que se han enterado de Venezuela antes de la enorme crisis que estamos viviendo el día de hoy, se preguntarán cómo es posible que un país del cual probablemente tenían referencia como una democracia muy estable, tenían referencia como un país en el que Occidente básicamente había ganado en la Guerra Fría, pero sobre todo tenían referencia como un país enormemente rico, con muchísimos recursos. De hecho, como veremos, la historia venezolana, si algo la define el siglo XX, es una enorme opulencia, un enorme acceso a recursos por la vía del petróleo, tanto que Venezuela es un modelo teórico inclusive de lo que llaman la maldición de los recursos, la paradoja de la abundancia. Cómo un país como Venezuela haya caído en una crisis como esta. Es una circunstancia muy particular y es una de las cosas que fundamentalmente me preguntan cuando hablo de Venezuela en otros sitios, conferencias como esta. Por esta razón, el objetivo de esta conversación es fundamentalmente tratar de dar algunas explicaciones. No son básicamente explicaciones mías. Algunas de las explicaciones que han dado los teóricos, o muchas de las que han dado los teóricos, yo a lo mejor las combiné, y los especialistas sobre las razones que hicieron de Venezuela, que hicieron pasar a Venezuela de ser un país que parecía estar completamente encaminado al desarrollo en la década de los 60, a ser el día de hoy un país con algunos de los peores indicadores mundiales. Esta situación de contrastes, esta suerte de destino de montaña rusa con subidas muy altas y caídas en picada, es una de las características que probablemente hagan de Venezuela un caso de estudio no solamente interesante en sí mismo, sino también una referencia para los otros países que procuran su desarrollo, que procuran buscar su prosperidad, que se han debatido entre el capitalismo y el socialismo, que quieren construir una democracia, que quieren sostener una democracia. La primera imagen es una postal de Caracas de la década de 1970. Es una postal que sí está a finales de los 60, no, ya está la Avenida Boyacá a principio de la década de 1970, en la cual la imagen que se da, el mensaje que se quiere dar es un país boyante, es un país que está en plena vía de desarrollo y sobre todo es un país extremadamente moderno. Esta es la imagen de Caracas, pero probablemente muchas personas fuera de Europa, de América Latina, se sorprenderían con pensar que era posible un nivel así de modernidad en Sudamérica, en los trópicos, cerca en el Caribe. Entonces, bueno, esta primera imagen nos va a servir para un poco entender el título que puse, el despegue fallido. ¿Por qué el despegue fallido? Durante la Guerra Fría, Venezuela fue una especie de modelo. Disculpen, este personaje que está llegando acá, de Walter Rostov, que era el gran teórico del modelo de desarrollo norteamericano que se propuso a Estados Unidos durante la Guerra Fría, es la teoría de la modernización, la teoría de los estadios económicos, que deben conocer muy bien, la teoría del despegue, y era fundamentalmente una teoría pensada para que los países del tercer mundo
no sentían un atractivo por el comunismo. El comunismo era enormemente atractivo para los países del tercer mundo porque se veía como China o como Rusia pasaron de ser países feudales, o así más o menos se les veían, en potencias mundiales. Entonces todos los países decían, bueno, esta es una ruta más fácil para llegar al desarrollo. Se propuso una propuesta alternativa, una propuesta desde Estados Unidos, una propuesta desde Occidente, que es la teoría de Walter Rostow, que es el que vemos allí, que es la teoría del desarrollo, del despegue. Y Walter Rostow dijo una frase famosa del aeropuerto, saliendo de Venezuela, regresándose a Estados Unidos, en el aeropuerto de Maiquetía, le dijo un periodista, Venezuela está como ese avión, y señaló un avión que estaba despegando. Venezuela está despegando. Entonces, Venezuela era algo así como el modelo. Como dijo el embajador norteamericano en Caracas en 1956, The Showcase of American Way of Life in South America. Es decir, la vitrina de la forma de vida americana en Sudamérica. Y después de la Revolución Cubana, Venezuela fue por mucho tiempo una especie de Berlín occidental. Es decir, si usted quería comparar el socialismo con el capitalismo, usted le bastaba con ir a Berlín occidental y luego ir a Berlín oriental y usted llegaba a conclusiones muy desfavorables hacia el socialismo. Bueno, algo así más o menos a Caracas y La Habana. Entonces, ¿cómo ocurre que un país que en el año 65, año 70, tiene estas características, 20 años después, 30 años después, intenta un socialismo, tiene buena parte de los problemas del socialismo? Yo escribí un artículo, yo he estado leyendo mucho sobre, bueno, no mucho, he estado leyendo sobre la crisis económica de los socialismos reales, Polonia, Rumania, Checoslovaquia, en la década de 1980, y se parece mucho a la crisis que actualmente tiene Venezuela. Y de hecho, el día de hoy, las reformas económicas se parecen mucho a las reformas rusas, bueno, en buena medida también con asesores rusos, esto no lo dicen públicamente. Entonces, ¿cómo es posible que esto ocurrió? Esto es más o menos como que si usted hubiese ido a Berlín Occidental en 1960 y va 30 años después y se da cuenta que el que gana es Berlín Oriental. Bueno, esto necesita algún tipo de explicación, porque es más complejo, por supuesto. Claro, antes de arrancar, yo quería colocar algunas imágenes de Venezuela muy generales, porque es probable que el auditorio, la gente con la que estoy hablando, no tenga una idea muy clara de Venezuela. Me imagino que debe ser gente interesada para que se hagan alguna visión un poco más clara. Venezuela es un país en el norte de Sudamérica, fundamentalmente un país de vocación caribeña, sin embargo, de una parte de los Andes y una parte de la Amazonia. Y esto que pongo estas vistas de Venezuela es para que se haga una visión un poco de conjunto. Caracas es la ciudad que vemos al pie de una montaña, es una playa en el Caribe venezolano. Venezuela, la dimensión caribeña de Venezuela es importante. 1.000.000 kilómetros cuadrados y 72 islas en el Caribe, 75 islas en el Caribe. Habla de una dimensión importante, una parte de los Andes. Vemos abajo el río Orinoco, este es uno de los caños, el río Orinoco es mucho más grande, pero en la selva ya asociada a la Amazonia. Esto no es en la Amazonia, esto es en el delta del Orinoco. Vemos el Pico Bolívar en los Andes venezolanos, con el cambio climático ya normalmente no tiene tanta nieve, aunque hubo nieve en estos días. Y vemos en la última imagen los tepuyes, que es un tipo de topografía muy característica del sur venezolano. Cuando vemos esto, nos damos cuenta de otra cosa, es decir, no solamente era un país que tenía todas aquellas características, sino que de prosperidad, de libertad, etcétera, en un momento dado, sino era es un país hermoso. Y una persona puede ver estas imágenes y muchas veces me preguntan, ¿cómo viajo? ¿Cómo es posible para que un país que se vea tan bonito tenga estos problemas? Bueno, como todos los países, tienen sus rostros más bondadosos que otros. Bueno, nada, yo he llamado de forma muy general e imitando a la teoría del historiador inglés Eric Hobsbawm, he llamado el siglo XX corto venezolano, aquel que va entre 1925, podríamos decir 1930, pero vamos a decir 1925, y más o menos 1990.
Este es el siglo XX corto venezolano. Erich Hobsbawm habla del siglo XX corto, entre la Revolución Rusa o la Primera Guerra Mundial y la caída del Muro de Berlín. El siglo XX corto, los historiadores a veces hablamos de siglos cortos, siglos largos, de acuerdo a la pervivencia de algunas características determinadas. El siglo XX corto venezolano es ese periodo en el cual todo parecía salir particularmente bien en Venezuela. Y puse la imagen que ustedes pueden ver a la derecha de su pantalla, unas torres petroleras, porque algo de lo que ayuda a explicar esto fue la riqueza del petróleo, el dinero que dio el petróleo. No obstante, el petróleo por sí solo no es la explicación. El petróleo es un recurso, es una oportunidad. La otra mitad, pero yo creo que un poco más que la mitad, es lo que tú decides hacer con estos recursos. Doy algunos datos para que tengamos una idea. Nos damos cuenta, por ejemplo, que para 1960, Venezuela está por su Producto Territorial Bruto, por su PIB, Producto Territorial Bruto Interno, o por Producto Interno Bruto, per cápita por personas, uno de los 20 países más ricos del mundo. Claro, hay que tener una idea con riqueza. Que te entre mucho dinero no significa que seas rico necesariamente. Uno de los 20 países más ricos del mundo. Es un país que desde 1930 no tuvo deuda externa. Se pagó la deuda externa en 1930. Luego, poco a poco, en el año 60 y algo, comienza otra vez a contratarse algo de deuda externa. Sin embargo, la deuda no va a ser un problema, como en el resto de América Latina, hasta la década de los 80. Según algunos analistas, si uno lo hace en términos de promedio interanual, Venezuela tuvo el crecimiento económico más grande del mundo en promedio entre 1913 y 1992. Hubo años en los que el crecimiento de Venezuela fue comparable con el crecimiento de China en la década de los 1990 o del 2000 al 2010. Crecimiento del 10, 12%, 13% interanual. Pues aquí estamos teniendo una primera cifra en 1913, es una época en la cual todavía no ha comenzado la explotación del petróleo en Venezuela, que va a ser lo que va a generar el gran cambio o va a dar la oportunidad para el gran cambio. Este crecimiento económico, como vemos, hubo momentos que fueron muy altos. Entre 1936 y 1940, pues que crece un 8,9%. Entre 1945 y 1948, producto de la Segunda Guerra Mundial, otro dato interesante. Ser un país petrolero ha hecho que los momentos de mayor prosperidad y digamos los momentos más felices, entre comillas, en Venezuela, sean momentos que de repente en otras partes del mundo no lo sean tanto, no sean tan felices. La Segunda Guerra Mundial, si bien generó problemas para Venezuela, mucha índole, significó para Venezuela un montón de dinero. Llegó un momento que la mitad del petróleo de los aliados llegó a salir de los pozos petroleros venezolanos y esto, claro, significó a partir del año 43-44, antes no, es decir, desde que los aliados comenzaron a ganar la guerra, eso significó para Venezuela una cantidad de dinero que no hallábamos qué hacer con él. Lo mismo va a ser la crisis energética de los años 70. La crisis energética que en los años 70 generó tantos problemas para Venezuela fue un momento de bonanza. Crecimiento del 8,7% entre el 48 y el 58. Es decir, que si nosotros nos vemos bien, hay 20 años entre la década de 1930 y la década de 1960, un poco más, poco menos, en los que el país está creciendo sobre el 8% interanual. Esto es un crecimiento descomunal, ¿no? ¿Por qué ocurre esto? Porque Venezuela es el primer productor mundial de petróleo, el primer exportador mundial de petróleo, no productor, exportador, entre 1928 y 1970. En 1970 nos desplaza Arabia Saudita. Y a partir de allí Venezuela fue poco a poco quedando un poco más atrás en su lugar como productor de petróleo, pero no porque produjera menos petróleo, sino porque Arabia Saudita y después Irán y después Irak fueron poco a poco desplazando a Venezuela hasta que Venezuela llegó a ser el quinto productor mundial de petróleo. El día de hoy la situación es muy distinta, la industria petrolera está destruida y Venezuela ya es un país
prácticamente post-petrolero. No produce prácticamente nada. Pero eso no significa que no haya petróleo. Venezuela tiene las principales reservas probadas de petróleo del mundo, unos 200.000 millones, casi 300.000 millones de barriles de petróleo de reservas probadas, de tal manera que el problema el día de hoy en Venezuela no es que el petróleo se vaya a acabar, sino el problema el día de hoy en Venezuela es que el petróleo no sirva para nada, sirva cada vez para menos en los siguientes 200 años. Y el segundo productor mundial de petróleo, siendo Estados Unidos el primer productor, Venezuela será el segundo productor mundial de petróleo entre 1928, creo que un poco antes, y 1960, cuando lo desplaza la Unión Soviética. Es decir, estamos hablando de algo parecido a lo que son los países de los Emiratos Árabes, una cosa así, países del Golfo. Bueno, esto va a tener algunas consecuencias. Por ejemplo, casi la mitad de las inversiones norteamericanas en América Latina van a estar en Venezuela entre las décadas del 30 y la década de los 50. Y esto va a poder va a poder traducirse en políticas sociales, como, qué sé yo, derrotar la primer país del mundo que derrota la malaria en 1960, un país que para el año 75 tiene un 60% de clase media. Claro, no era la clase media europea, estas cifras están tal vez un poco maquilladas, pero en términos generales es un país donde fundamentalmente había una tendencia a ser de clase media, o se tienen alguna estabilidad económica, estabilidad política, como lo vemos entre el año 58 y el 98. 9 elecciones presidenciales competitivas, libres, reconocidas por todos los sectores relevantes, hacían de Venezuela lo que llaman algunos académicos norteamericanos llamaron el excepcionalismo venezolano, the Venezuelan exceptionalism. Y yo pongo aquí 2 imágenes para que vean lo que significó esto como salto para un país que tal vez sea una de las explicaciones de los problemas que después va a tener. Cuando a mí me gustó mucho la imagen que escogió el Instituto Cervantes, creo que fue el Instituto Cervantes, para promover esta exposición, que fue esta imagen de una zona de Caracas llamada Sabana Grande. Actualmente es un bulevar, y en las décadas de 1950, 1980, era una zona de tiendas elegantes en Caracas. Esta foto de Sabana Grande de noche, en la Savoy, Héctor se acordará, y los caraqueños que estarán acá oyéndome se acordarán de la vieja esquina de la Savoy. Es una foto de Tito Caula, y es una foto que últimamente se ha difundido, bueno, y que habla de una ciudad moderna. La foto que ven ustedes en la parte superior izquierda de la pantalla es la misma Sabana Grande, un poco, no sé exactamente, si en el mismo sitio, pero un poco adelante, un poco atrás, 30 años atrás. O sea, saltar de esto a lo otro en el transcurso de 30, 40 años, pasó en muchos sitios de América Latina, pero en el caso venezolano, el salto se hizo particularmente grande. Entonces, uno ve estas cifras y después ve estas cifras contemporáneas del día de hoy, tal vez la hiperinflación más larga de la historia. No es la más larga. Leí hace poco que hubo una que es más larga, pero de todos modos, ser la segunda más larga de la historia es notable. No soy economista, los economistas saben explicar cómo es posible una hiperinflación tan larga. Estos son datos oficiales, incluso datos oficiales del Estado, que está volviendo a sacar algunos de estos datos. Uno de los peores caídas en el crecimiento en la economía, se consideran algunos que es la caída más grande de la contracción económica más grande de la modernidad. Algunos dicen que es la contracción más grande de la historia. Yo creo que eso es decir mucho, pero por lo menos desde que hay cifras, es difícil ver un país que en el transcurso de 5 años se contrae en más de un 50%. Inclusive si uno lo compara con países particularmente golpeados, yo pienso por ejemplo Polonia después de la Segunda Guerra Mundial, parece no haber tenido una contracción tan grande como esta, o en todo caso no hay cifras al respecto.
de un país de que se ufanaba de la clase media, 90% de pobreza, y la quinta crisis migratoria peor del mundo en este momento, si uno la suma según esto es del Instituto Noruego para Refugiados, algunos sitios en África, bueno, Siria, y después hay otros más, y después Venezuela vendría siendo la quinta, tal vez la crisis de los desplazados internos en Colombia, que normalmente no se calcula porque están dentro de Colombia, y eso hace que sea un drama del cual la gente no habla, problema que es de los colombianos, la gente prefiere no verlo, se pueda meter allí, pero en todos casos es una pesadilla. Así como la otra imagen sonaba como algo fantástico, esto pues es una pesadilla. Entonces uno ve imágenes como estos migrantes, esto es del año pasado, o esta gente escarbando en la basura en Caracas, pues el año pasado, antes pasado, o casos como esta de desnutrición, 30 y tanto % de los niños en esta situación de desnutrición. Bueno, la pregunta que uno se hace entonces, yo voy un poco ya creo que voy demasiado lento, es un poco qué pasó. Esta parte que está acá es un poco una línea de tiempo, un poquito así como hicimos una imagen con la geografía. Aquí una pequeña línea de tiempo, digamos, para hacer un contexto, y vamos a ir directo a lo que nos interesa. Venezuela tiene si vamos a dividir la historia venezolana, esto es una cosa muy político, económico, bueno, ¿no? Venezuela tiene una etapa, Venezuela se independiza como toda América Latina, principios del siglo XIX. La República Venezolana de 1830, 1855, 1860, funciona de una forma bastante estable, luego una etapa de anarquía, y luego Venezuela va a vivir 70 años bajo autocracias que van a ser fundamentales en crear un Estado-nación centralizado. Eso lo logran ellas, y en echar a andar la industria petrolera cuando les toca. El de la imagen es Juan Vicente Gómez, que es uno de los autócratas, dictadores emblemáticos, no solo de Venezuela, América Latina, personaje de novelas. El patriarca de García Márquez, por poner un caso. Luego, en un primer momento, después de esos 70 años de democracia, de autocracia, hay un momento, y de inicio de la industria petrolera, al final de estos 70 años, hay un proceso paulatino de liberalización y democratización. Primero el régimen hace una transición, luego el régimen de Juan Vicente Gómez, y luego hay una democracia radical por 3 años. Esto permite una modernización y avanzar en políticas sociales. No puedo hablar tanto como quisiera al respecto. El personaje de la imagen es Rómulo Betancourt, figura central del siglo XX venezolano, figura central de las ideas democráticas en América Latina, particularmente del Caribe, que es el líder más importante de este momento, por decirlo de alguna manera. Luego tenemos una primera dictadura desarrollista. En la década de los 50, Venezuela va a tener una dictadura parecida a las dictaduras que va a haber en el Cono Sur y sobre todo Brasil. La tuvimos 10 años antes en términos generales. Bueno, había muchas dictaduras, pero el modelo de la dictadura desarrollista la tenemos un poco antes, y antes salimos de la dictadura. De tal manera que Venezuela tiene en 1958 lo que buena parte de América Latina no va a tener hasta la década de 1980. Es decir, una dictadura que se cae, da paso a una democracia estable, una democracia que logra algo que era completamente inédito en Venezuela y que es muy inédito en América Latina. La democracia venezolana enjuicia y mete preso por corrupción a este dictador, que es Marcos Pérez Jiménez. Fue preso por muy poco tiempo. El hombre había salido muy popular de la cárcel como un candidato bastante popular, pero ocurre 30 años antes. ¿Qué explica esto? En buena medida los cambios que se vienen dando, en el país.
Bueno, y ya me llevo casi la media hora. Finalmente se tuvo una democracia entre el año 58 y el año 98. Democracia que fue la que fundamentalmente recogió, no hubo una ruptura completa en ciertas cosas del proceso, recogió bastante lo de las dictaduras, todo lo que se vino desarrollando, todo el crecimiento económico y las transformaciones institucionales y sociales, y pareció vivir el despegue, el take-off, en la década de los 60. Bueno, aquí hay algunas de estas imágenes. Bueno, ¿qué se hace con el petróleo? ¿Qué se hizo? Bueno, lanzarse a la modernidad. Un poquito lo que en Argentina ocurrió un poco antes, pero tal vez Brasil y México en esta misma época son los otros dos países, y realmente las cifras de Venezuela en esta época coinciden con Brasil y coinciden con México en buena medida. Hay una cifra que pudiera ser sorprendente. La dictadura venezolana entre 1948 y 1958 recibió por petróleo el equivalente en dinero a 2 planes Marshall completos. Claro, tienes un país muy pequeño y recibes los dólares equivalentes a 2 planes Marshall. Eso te permite hacer obras de infraestructura como la ciudad universitaria, que es la primera que vimos allí, el auditorio, el puente sobre el lago de Maracaibo, el metro de Caracas, la electrificación del Carón y el Guri, u hospitales como el Pérez Carreño, que para los estándares de Sudamérica en 1970 eran importantes. Uno puede pensar que era demasiado bueno para ser verdad, y había algo de esto. Bueno, aquí hay otras imágenes de la modernidad, esta modernización venezolana. Hay 2 presidentes venezolanos en Time, ¿no? En la de Marcos Pérez Jiménez, que es el dictador, el que vemos aquí, es un poquito la idea de una selva con mucho petróleo, mucho dinero. Hay otra imagen que es muy emblemática de esta clase media, entre comillas, que es una imagen de la revista Life del año 66. Los campesinos comienzan a emigrar en grandes cantidades a Caracas y comienzan a vivir en barrios que nosotros llamamos cerros, son cerros en Caracas, y son barrios como este que estamos viendo acá. Es un barrio que se ve muy pobre para los estándares de Europa, pero para los estándares de un campesino sudamericano era lo suficientemente bueno como para que después gente desde Colombia, desde Perú, desde Ecuador, en masa, emigrara para ir a vivir allí. Y uno se puede preguntar, bueno, ¿por qué emigra? Esta foto del periodista norteamericano es muy emblemática. Fíjense ustedes cómo van llevando ese televisor, esos televisores de aquella época gigantescos, para el barrio. En pocos países del mundo, en 1960-61, unas personas que vivían en una zona pobre tenían acceso a un televisor como este, que el día de hoy parecería un televisor equivalente a un televisor, a una cosa de extremo lujo. Bueno, déjeme ver si puedo echarlo para atrás. Aquí no estoy viendo ahorita aquí está la imagen, ya disculpe, aquí está. Bueno, yo no puedo detenerme en todo esto porque solamente quiero decirles que el problema es que ese tema tenía varios problemas, y un problema de base era que fundamentalmente dependía todo esto del impulso que daba el petróleo. Administrado regular, bien o mal, y creó una sociedad que se estructuró en torno a la renta petrolera. Y en buena medida la democracia fue posible en torno a la renta petrolera. Porque esta gran cantidad de dinero, una de las cosas que resolvió fue eliminar los conflictos. Tú le podías decir que sí, más o menos a todo el mundo. Hay un libro famoso que hablaba del caso venezolano como una ilusión de armonía. Mientras en otros países de América Latina había dictaduras, habían guerrillas, en Venezuela hubo guerrillas, fue rápidamente derrotada. En Venezuela había una especie de gran armonía. Y esa armonía era realmente resultado de que había suficientes recursos como para que todos estuviesen relativamente satisfechos. Por eso un autor llama que la sociedad venezolana es una sociedad de reclamadores de renta, de rent claimants, de gente que el asunto era que el Estado le entra la renta petrolera, de eso podemos hablar después si alguien quiere, y el Estado redistribuye la renta petrolera. Entonces, fundamentalmente tú lo que tenías que hacer, la iglesia, los sindicatos, los empresarios, el ejército,
los académicos, todo el mundo lo que trataba era de ver cómo captaba un pedazo de la renta y tan pronto lo captaba, todo el mundo estaba contento. Si el Estado tenía suficiente renta petrolera, y después les voy a explicar si hay chance, por qué llamamos renta petrolera, los ingresos del petróleo, si hay suficientes ingresos del petróleo, si hay suficientes ingresos del petróleo, uno puede entenderlo, ¿cómo se llama? Todos están contentos. Pero si no lo hay, si no lo hay, el problema simplemente se acaba, ¿no? La gente deja de estarlo y comienzan los conflictos. Bueno, tengo acá una gran crisis, la gran crisis del año 90, un poquito arranca con esto y lo podemos ver acá. ¿Por qué en la década de 1980 ya la renta no es suficiente para que haya esa ilusión de armonía y comienza una crisis? Y para resumirlo y no hacer la cosa muy larga, simplemente esta crisis va a hacer que después de la enorme subida comienza una bajada muy empinada. Caen los precios del petróleo, el país se hace muy grande y la renta no es tan importante. Venezuela no deja de ser el principal lugar de la inversión petrolera. Venezuela deja de ser el principal de la inversión norteamericana, perdón. Venezuela deja de tener estas posibilidades de generar la armonía para que a todos le llegue un pedazo de la renta petrolera, un pedazo del dinero del petróleo. Y bueno, comienza un declive del cual voy a nada más dar un dato. Entre 1980 y el año 2000, la pobreza, que estaba alrededor de un 30%, pasa a estar alrededor de un 70%. El sistema económico está agotado. A principios de la década del 90, de 1990, Venezuela va a tratar de hacer, como el resto de América Latina, unas reformas de carácter neoliberal, o así llamadas neoliberales, y esas reformas de carácter neoliberal van a ser muy traumáticas para la sociedad venezolana, quien se va a oponer rápidamente a estas reformas y va a comenzar una crisis. Ahí vemos alguna cara de esta imagen me gusta mucho, porque vemos una cara de que aquella bonanza creó unos pobres que para los estándares latinoamericanos probablemente vivían bastante bien, pero que si los comparamos con los que están enfrente allí, una urbanización, suburbio de clase media, vemos como una brecha. Cuando había suficiente dinero para que los dos estuvieran contentos, no había problemas, pero tan pronto no hay tanto dinero para que todos estén contentos, ya la renta petrolera no da para tanto, comienzan a haber problemas políticos, que es lo que se traducen, por ejemplo, con el llamado Caracazo en 1989, y finalmente la elección de Hugo Chávez, de un candidato antipartido en el año 1998. Es decir, una sociedad harta, una sociedad cansada, una sociedad que atribuye a la clase política todos sus problemas, vota por un militar que había hecho un intento de golpe de Estado en 1992, que es muy popular y que se presenta como la solución para todos los problemas venezolanos. Chávez no se declara inicialmente socialista, pero aquí ya para terminar, a partir del 2005, Chávez comienza a hablar de socialismo y en el 2007 establece de forma oficial una economía socialista que va a llamar socialismo bolivariano. Es una especie de socialismo goulash, como el que había en Hungría. No es un socialismo como el que había en Europa Oriental. Siempre hubo empresas privadas. Había muchas más libertades. O sea, eso no ciego a ese extremo tampoco. Pero gran parte de la economía pasó a manos del Estado y se pusieron muchísimos controles. Mientras Chávez vive el segundo gran boom petrolero que tiene Venezuela, el tercero, $1 trillón entran entre el 2004 y el 2011. En esa etapa, estas reformas económicas bastante audaces son sostenibles,
pero tan pronto la renta petrolera deja de ser suficiente para mantener esto, por muchísimas razones, tan pronto eso ocurre, bueno, la sociedad, la economía entra en una crisis y finalmente se desploma con muchos de los problemas típicos que llevaron a la crisis los países socialistas en la década de 1980. En un primer momento, Chávez puede tener unas cifras que a él le dio muchísima, que explican su popularidad. O sea, técnicamente la pobreza vuelve a bajar, sube déjeme ver aquí, ajá, bueno, supuestamente se erradicó el hambre, el desarrollo humano mejora, en fin, o sea, la riqueza petrolera sube. Eso es una primera etapa. Sin embargo, esta era sobre la base fundamentalmente de algo alimentado con el boom petrolero, mientras se hacía un intento de gran reacomodo de la sociedad, donde lo fundamental de la economía debía estar en manos del Estado y se le dejaba a lo privado algunas cosas más o menos periféricas, pero con muchísimos controles. Que en un primer momento, cuando había mucho dinero, inclusive muchos privados se hicieron muy ricos porque había mucho para repartir. Pero tan pronto el boom petrolero vuelve otra vez, pasa y vuelven a caer los precios del petróleo, bueno, nos vamos a encontrar con otros problemas. Nada, estas son algunas cifras del colapso y yo con esto ya tengo más o menos doy una visión, le di una visión de las ideas fundamentales. Esa especie de imagen de una montaña rusa en la cual hay una subida bastante abrupta y luego una caída que en gran medida dependió del petróleo, pero sobre todo de no, pero en gran medida se dio el petróleo, pero también de las decisiones que se tomaron en torno a él. Bueno, esto es como una ABC muy general. Los profesores, Estefane, Padri, que nos van a acompañar, ellos tendrán comentarios y bueno, nada, quedo atento. Muchas gracias al profesor Tomás Straka por este bosquejo magistral que nos ha dado de la historia de Venezuela de los últimos 80 años. Y ahora queremos ofrecerle la palabra al profesor Joseph Opaternik para que nos dé su comentario. Adelante. Muchas gracias por la palabra y muchas gracias por la invitación a este evento. Yo debo decir que comparto la opinión de colega que presentó, digamos, la historia de un país dependiente de un producto importante. Conocemos de la historia de América Latina la palabra monocultura. Monocultura siempre se aprovecha, usa para los productos de agricultura. Sin embargo, yo pienso que también la palabra monocultura se puede aprovechar para los productos industriales. Y, por un lado, Venezuela tuvo la suerte que tiene tantos recursos, tanta cantidad de crudo. Por otro lado, yo pienso que es desventaja. Todos los gobiernos o todos los gobiernos desde los años 30 siempre subrayaron, digamos, crudo como la base de la riqueza de Venezuela, omitiendo prácticamente todas las otras fuentes o posibilidades de la riqueza. Por ejemplo, Venezuela en los años 30, 40 tuvo la fama del país con el cacao excelente, quizá mejor del mundo. Hoy día prácticamente Venezuela no ofrece nada en este ámbito. Importa o importó, no sé cómo es ahorita, importó cacao de Ecuador. Entonces, lo mismo podemos ver en otras cosas, como por ejemplo hierro. Ricas fuentes, ricas minas de hierro que fueron cerradas. Lo mismo con bauxit. Entonces, todo dependió en crudo. Y cuando
observamos los precios del crudo en el escena mundial, podemos ver grandes cambios. Sabemos que en el año 2010 siempre Chávez dijo, esperamos precio de crudo $500 por barril. Entonces esto llegará el momento grande para Venezuela. Sin embargo, después, hoy día tenemos el precio de crudo $50, $60 por barril. Entonces, de veras temo que la reconstrucción de economía venezolana durará años y el futuro de esta situación grave, peligroso, es dificilísimo. Muchas gracias al profesor Opaternik por sus palabras. Ahora tiene su oportunidad el profesor Pavel Stepanek. Bienvenido, profesor Stepanek. Gracias. Yo he tenido la oportunidad de vivir en Venezuela durante 3 años, por suerte anteriores a la crisis que luego llegó, pero concibía los problemas de Venezuela de otra forma. O sea, cómo se proyectaba esa riqueza o su decadencia en la cultura. Entonces, llegué a una conclusión muy rápida de que ese dinero llegaba realmente hasta la calle, porque los pasajes para peatones en algunos puntos de Caracas fueron creados por los mejores artistas de Venezuela, como Cruz Díez o Soto. Es decir, que al pie de la letra la gente pisoteaba obras de arte. O sea, es uno de esos ejemplos. Otra cosa es la actividad de los museos y de los galeristas privados que exponían en aquella época en Venezuela obras de los mejores artistas. Esto fue ya una tradición desde la construcción de la UCB, o sea, Universidad Central de Venezuela, donde hasta ahora nos movemos en un panorama, en una instalación de obras, digamos, mundiales, desde Vasarely hasta por ejemplo, artistas locales, o sea, venezolanos, que trabajaban bajo la dirección de los artistas europeos invitados. Y por otra parte, Venezuela ofreció trabajo para gente capaz que llegaba después de la Segunda Guerra Mundial. Voy a nombrar únicamente 2. El señor Roubíček, que fundó la famosa cervecería Pilar, la famosa cervecería Polar, y otro señor Neumann, que construyó prácticamente un imperio de colores, de fabricación de colores, ambos muy coleccionistas de obra de arte, sobre todo el señor Neumann, que incluso regalaba con regularidad las obras de su propia colección a los museos, como Museo de Bellas Artes. Y la aportación checa en este sentido fue bastante fuerte, aunque numéricamente reducida. Otro grupo familiar, por ejemplo, los Brček, era un pequeño dominio, digamos, de gente capaz que intervenían en la economía venezolana. Y no solamente eran emprendedores, digamos, de gran tamaño, sino también artesanos que, por ejemplo, construían rejas, o sea, gente hábil que participaba en muchos aspectos de esta construcción de Venezuela, y no era solamente Caracas, porque había gente en Maracay, en Valencia, etcétera. O sea, yo creo que con este breve resumen de la imposición de la cultura
y del capital o desde el capital del petróleo, se puede notar qué oportunidad ofrecía Venezuela en el ámbito latinoamericano. Muchas gracias al profesor Stepanek. Vamos a darle ahora la oportunidad nuevamente al profesor Straka para que haga un comentario si lo desea y luego pasamos a la sesión de las preguntas del público. Sí, muy buenas las dos comentarios. Nada más un par de cositas. De verdad que referente, y eso que las personas del Instituto Cervantes me pidieron que recomendaron, que eran un poquito más de arte, y fue por eso que puse la UCB. Cuando uno piensa en la ciudad, UCB es la Universidad Central de Venezuela. Y la ciudad universitaria de Caracas es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, decretada como Patrimonio de la UNESCO, y ahí están presentes muchos de los más importantes artistas del mundo, un proceso de integración de las artes, como nosotros vemos a Duchamp, Calder, y bueno, los venezolanos que actuaron allí, o el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas. Cualquier caraqueño de la década de 1980, 1990, todavía queda algo del museo, podía perfectamente ir cualquier fin de semana y ver probablemente la colección de Picassos más grandes de América Latina o de Sudamérica en todo caso. Y lo veamos como algo normal. Hay dos cosas que comentaron que yo quiero resaltar. Una es referente a la inmigración. Sí, Venezuela, por supuesto, con esta estabilidad y esta bonanza, y por mucho tiempo esta libertad en términos generales, va a garantizar, la mayor parte del siglo de libertad, va a ser un país de acogida para muchísimos inmigrantes. Este evento lo está organizando el Instituto Cervantes. España y Venezuela tienen una vinculación tan estrecha como no solamente la histórica. El cuarto país del mundo con más españoles sigue siendo Venezuela, producto de la enorme migración de los años 50 y 60. Y el día de hoy, sobre todo, hijos y nietos de esos inmigrantes que tienen la nacionalidad, pero el cuarto país del mundo con más españoles. Y tal vez el quinto el día de hoy. Y entre las personas que nos están siguiendo, veo a Vladimir Sícora, de la Asociación Checo-Venezolana. La presencia checa no era tan grande como de otros países, estaba relativamente lejos, pero muy influyente, un empresario y filántropo y promotor de las artes. Podnikatel, filantrop Hans Neumann, Pero el caso de Rubíček es un caso muy, muy interesante, cervecero checo, que fue contratado como cervecero y que nada más y nada menos creó la fórmula para hacer la harina con la que se come arepa en toda la arepa, ese es el pan de maíz del Caribe, con la que se come arepa en Colombia, Venezuela y todo el Caribe donde se come arepa. Es decir, si uno quisiera nombrar algún aporte de los checos a la Caribe, nada más con decir que se evitó que la arepa desapareciera gracias a la fórmula de Rubíček, diríamos bastante. El hierro es muy triste que estamos en la industria siderúrgica, debía haberla nombrado, pero no podía nombrar todo, llegó a ser muy importante. Y el cacao, estamos en la crisis, estamos redescubriendo la importancia del cacao. Pongo un solo dato del cacao venezolano. En este momento, el precio mundial de un kilo de cacao, de cacao africano, es más o menos $1 el kilo. El cacao de Venezuela y de Guayaquil y algún otro punto de América es de $8 el kilo. Es decir, vale 8 veces más que el precio promedio del cacao. Eso habla de una oportunidad que el petróleo a lo mejor no nos dejó ver. Nada, nada más que hacer estos comentarios y después pueden venir algunas preguntas. Muy bien. Gracias al profesor Straka. Ahora vamos a pasar a algunas preguntas que tenemos del público. Para el profesor Straka, del señor Dimitri Kashkarov. El señor Dimitri dice, entre los muchos errores cometidos, ¿no cree que nos apresuramos a nacionalizar el petróleo? Porque no teníamos los ingenieros, los técnicos y sobre todo la capacidad de gerenciar esos recursos sin generar muy alta corrupción. Repite, ¿qué pasó con no oí la última parte, disculpa. Sí,
que si no nos apresuramos a nacionalizar el petróleo en Venezuela, porque el señor Dimitri pregunta, no teníamos los ingenieros, los técnicos y sobre todo la capacidad de gerenciar esos grandes recursos sin generar una altísima corrupción. Con referente a lo primero, se hizo un gran esfuerzo para tener profesionales del petróleo de primera calidad. Desde la década de 1940, hacia eso se obligó a las empresas petroleras a emprender lo que llamaban la venezolanización, y se hizo un gran esfuerzo por formar venezolanos de primer nivel, tanto que cuando en el 2002 fueron expulsados 20.000 empleados de la industria petrolera por haberse rebelado contra Chávez, ellos consiguieron rápidamente trabajo en todas partes del mundo. Y hay países como por ejemplo Colombia, donde la posibilidad de convertir a Colombia en un país que produce 1 millón de barriles de petróleo se debió en gran medida a esa gran cantidad de profesionales de primera calidad que pudieron recibirlo. Más o menos lo que pasó con Venezuela después de la Segunda Guerra Mundial. Pudimos contratar profesionales de primera calidad que están desesperados, que no tienen a dónde ir en el mundo, y los podías contratar. Ahora, la segunda parte es la parte institucional, porque una parte es la dimensión técnica, y allí en la parte institucional, sí en términos generales estoy de acuerdo. Es decir, hay que tener una institucionalidad muy robusta para que el Estado administre la principal fuente de ingresos del país y al mismo tiempo esté en condiciones de supervisarse y evitar que se despilfarre o que haya corrupción. Se logró por mucho tiempo, la verdad se logró por mucho tiempo, hasta entrado el año 2000. Pero llegó un momento que otra lógica del Estado tomó el control de la industria y básicamente la administró de tal manera que el día de hoy está como está. Mira, puedo decir algo, solamente una pequeña nota, acompañando, digamos, la respuesta de Tomás. Es verdad que el petróleo venezolano fue nacionalizado en 1966, entonces, y no fue el primer petróleo nacionalizado en América Latina. Es verdad, y Tomás lo mencionó, en los años 50, 60, el Estado venezolano tuvo el gran interés en la educación de los especialistas locales. El problema empezó en fin de los años 90, cuando Chávez empezó a tomar de industria petrolera todo el dinero sin invertir en las tecnologías modernas. Y es verdad, Tomás lo mencionó, en 2002 fue la gran sublevación o gran huelga de las personas que trabajaron en industria petrolera, y empezó después gran huida del personal bien preparado, de los técnicos que no terminaron solo. Tomás mencionó Colombia, muchos salieron de Colombia, pero muchos salieron también a Canadá, otro país que aprovechó estas capacidades enormes del personal técnico, y quien reemplazó estos especialistas excelentes, al menos de una parte, lo empezaron la gente de Chávez, de una parte los soldados que no tuvieron ninguna experiencia con el petróleo, cómo manejar, cómo producir y sobre todo cómo desarrollar para el futuro. Esto es, de mi modo de ver, la tragedia de la industria petrolera venezolana. Tomás lo mencionó, hoy día prácticamente esta industria prácticamente no existe naturalmente, pero en el nivel de los años 90. Entonces, la tecnología sobrepasó, digamos, este nivel muchas veces. Entonces, en el mundo, y Venezuela quedó en los años 80 o 90. Bien. No sé si el profesor Straca quiere hacer algún comentario o seguimos con las preguntas. No. Sí, vamos a ir con las preguntas, ¿sí? Muy bien, sí. El doctor Peter Copa
tiene una pregunta dividida en tres partes, ¿no? Primero, ¿cómo puede explicar la subida de Chávez al poder? Segundo, si hubo fraude electoral a favor de Chávez. Y la tercera parte de la pregunta, ¿por qué no se produce la intervención de Estados Unidos? ¿Puedo empezar, Héctor? Bueno, esto es... Sí, puedo. Sí. Entonces, en lo que toca a la intervención de los Estados Unidos, yo pienso que, a pesar de que tengo mis dudas sobre la política exterior de Estados Unidos, en Estados Unidos saben que la intervención en Venezuela no, dañaría fatalmente la fama de los Estados Unidos, no solamente en Venezuela, sino en toda América Latina, para al menos una generación. Entonces, por eso pienso que la intervención es posible. Otra cosa, porque Chávez tuvo tanto éxito. Lo mencionó doctor Straka. Entonces, es verdad que Chávez en los fines de los años 90 atacó el establishment político en Venezuela diciendo que ellos son culpables de los problemas también ya mencionados, problemas sociales. Es verdad que fin de los años 90 aparecieron algunos problemas sociales, sobre todo esta corrupción ya mencionada, también ligada con este problema. Entonces Chávez prometió hacer algo diferente, prometió dividir la riqueza nacional, entonces petróleo entre la gente, entre la población. Entonces yo no dudo que las elecciones en 98 fueron las elecciones entre comillas, limpios, sin fraudes. Sí existieron estos fraudes más tarde, sobre todo en el caso de Maduro. En este caso ya tengo mis dudas. Sin embargo, 98, esto es claro. Y Chávez aprovechó, esto fue también mencionado durante la primera década de su gobierno, los precios del petróleo y naturalmente es verdad que él privó, digamos, la industria petrolera del dinero que ganó, entregándolo al pueblo, totalmente olvidando que esta industria petrolera necesita dinero para el desarrollo futuro. Gracias al profesor Opaternik y vamos a ofrecerle ahora el micrófono al profesor Straka. Sí, bueno, tengo poco que agregar. En efecto, ¿por qué Chávez llega al poder? Es un caso que se repite una y otra vez en las democracias y que el día de hoy, viendo las crisis en el mundo, la democracia que tiene tantas crisis, tiene que enfrentar tantos retos en el mundo, podemos verlo en una perspectiva más amplia. No es algo que ocurrió solo en Venezuela, que en Venezuela agarró otras connotaciones probablemente. La sociedad tiene problemas, sobre todo está en crisis un Estado que basó buena parte de su legitimidad en repartir la renta, hay menos dinero, hay una clase política que en efecto tiene como, o sea, no es que cuando Chávez habló mal de la clase política, eso era inverosímil, había razones para tener dudas de la clase política. Chávez se convierte en el líder de la antipolítica, es un hombre popular, es un hombre carismático, gana las elecciones y luego a través de un conjunto de elecciones sistemáticamente va haciéndose todo el poder y a partir del 2003, sobre todo el 2004, con el boom petrolero, tiene dinero para repartirlo a manos llenas. Garantiza con eso una gran popularidad. Si hubo fraudes durante las elecciones de Chávez, es difícil determinarlo. De lo que sí estoy seguro es que él fue mayoría la mayor parte del tiempo. Chávez tuvo, digamos, no voy a decir la suerte, pero él se muere antes de que lo peor de la crisis estalle. Ya se estaba anunciando, pero todavía no había una crisis. Entonces, incluso para mucha gente el día de hoy, los problemas de Venezuela son problemas de Maduro y no son producidos por Chávez. Que había ventajismos, sin duda, que se empleó todo el poder para movilizar electores, para favorecer a Chávez, eso sin duda hubo, pero es difícil determinar que él haya ganado las elecciones solamente por fraude. No lo pareciera.
Y con respecto a Estados Unidos, bueno, lo que dijo el profesor Paterni primero hay dos cosas con Estados Unidos. Bueno, el cierto temor a meterse en América Latina en alguna dimensión, y segundo, meterse en un problema tan grande como Venezuela. Es decir, Estados Unidos en este momento está bastante traumado más bien de Afganistán, de Irak, y la posibilidad de que un país como Venezuela caiga completamente en el caos y en la anarquía puede ser algo que genere muchas dudas, muchos temores a los alrededores. Si el día de hoy los inmigrantes venezolanos son un problema, si esto llegara a ocurrir una situación en la cual se desbarata completamente el Estado, puede ser mucho mayor. Y yo creo que Estados Unidos no está interesado en ir mucho más allá para asumir esto. Pero es lo que me parece a mí. Que el discurso de Trump fue un discurso muy pugnaz, se enfrentó mucho a Maduro, pero de ir un poco más allá de esto, ya creo que él mismo si lo llegó a considerar, llegó un momento que decidió que no era un camino. Es la impresión que me da. Muchas gracias al profesor Straka. Aquí la señora Gabriela Guevara también tiene 4 preguntas o comentarios para el profesor Straka. Ella pregunta, ¿y Carlos Andrés Pérez, que fue 2 veces presidente de Venezuela? La segunda es omisión, Rafael Caldera. La tercera es, ¿y el saqueo de PDVSA? Y la cuarta es, ¿y el golpe de Estado que dio Chávez? Profesor Straka. Me está nombrando unos hechos que en efecto ocurrieron. No sé cuál sería exactamente la pregunta y quiere como una pequeña síntesis de estos hechos en concreto. Es difícil porque yo hablé de muy pocos hechos concretos porque no tenía tiempo para comentarlo todo. Sí son figuras, la figura de Carlos Andrés Pérez es una figura interesante, la gran figura de la década de 1970, le toca administrar el país durante el primer boom petrolero, bueno, realmente el segundo boom petrolero, el primero fue en la década de los 50, sentando las bases de la nacionalización del petróleo, de la expansión del Estado, de muchas de las cosas que después se aprovecharía. Luego es presidente en la década del 90, cuando hay una crisis grande, ya cuando la crisis es muy grande, la sociedad venezolana vota en 1989 por Carlos Andrés Pérez, soñando probablemente con poder, la idea era más o menos, voy a poner al mismo presidente de 1970 a ver si la economía vuelve a como estaba 20 años atrás. Por eso no funciona así. Es un hombre entonces que intenta hacer reformas estructurales, reformas que llaman neoliberales, reformas que en concepto iban en realidad por el camino correcto, bueno, con algunos errores, con cosas que se podrían ajustar, pero en general iban por el camino correcto. Eso resultó muy traumático para los venezolanos, quienes básicamente toda la sociedad presionó para que saliera Carlos Andrés Pérez del poder. Sale en el año 93. Rafael Caldera fue el presidente que le sigue a Carlos Andrés, bueno, muy tirenato, importante figura social cristiana, muy buen presidente del año 70, en términos generales, 60, 70. La segunda presidencia le tocó una situación de crisis que en mi juicio lo sobrepasó. No sé qué más puedo decir en los minutos que corresponden acá. Y bueno, y el saqueo de PDVSA, ya lo dijo el profesor Joseph, PDVSA, de ser una de las principales petroleras del mundo y ser de una de las principales empresas del mundo, medidas bajo cualquier término, no soy experto, pero de los rankings de las empresas mundiales, PDVSA aparecía a ser una empresa que el día de hoy tiene dificultades para surtir de gasolina a un país petrolero como Venezuela. Venezuela tiene ahorita un enorme problema de escasez de gasolina y con eso básicamente se dice todo lo que se pueda decir de las dificultades de PDVSA. Y no es porque PDVSA no produjo ganancias, es cómo fueron administradas esas ganancias. Muy bien, aquí tenemos otra pregunta para el profesor Straka de la señora Renata Schnitova. Buenas tardes, a mí me gustaría preguntar por la inmigración.
Tengo un amigo venezolano que vive cerca de la frontera con Colombia y me dijo que muchos colombianos se mudan a Venezuela. Es decir, que no es solamente un país de emigración, como nos enseñan en los medios de comunicación. ¿Es verdad? ¿Hay más naciones que Venezuela atrae y por qué? Hay una dimensión interesante en la relación de Venezuela-Colombia tan estrecha, tan fluida, con una frontera tan porosa. Yo no sé si en este momento exactamente haya colombianos que vayan a Venezuela de forma sistemática. Algunos siempre va a ir porque las relaciones familiares, las relaciones son tan estrechas que no hay manera de que no ocurra. Pero inclusive cuando Venezuela dejó de ser un gran destino de inmigrantes, Venezuela fue un país de inmigración desde la década de 1940 hasta la década de 1990. A partir de la década de 1990 se para un poco la migración a Venezuela por varias razones. Una de las razones es que la economía venezolana comienza a declinar y los países que eran fuentes de migración para Venezuela, bueno, comienzan a, es decir, cuando Venezuela decía grandes cantidades de inmigrantes de España y de Portugal, y de España y Portugal entran en una senda de desarrollo a partir de los 70, que eso va a ser una... Venezuela era un país que atraía muchísimos colombianos, muchísimos ecuatorianos, muchísimos, sobre todo colombianos y ecuatorianos, y en la medida que aquellos países a principios del año 2000 van mejorando, bueno, la gente deja de emigrar. Hay, sin embargo, una segunda ola migratoria hay otra pequeña ola migratoria de la cual no se habla durante el gobierno, no sé si me están viendo ahorita, pues tengo aquí un problema con el internet, durante el boom petrolero de principios de los 2000. Allí hay un segundo momento, y atraídos por el boom petrolero, llegan algunos migrantes. Pero en el caso colombiano hay algo que es una parte de la historia que no se cuenta mucho, que es el tema de los desplazados internos de Colombia. Colombia tiene una gran cantidad de desplazados internos. Son personas de las que no se habla, son personas desplazadas por razones del conflicto en Colombia. Y algunas de estas personas del conflicto llegan a Venezuela porque, bueno, las razones que lo hacen huir de sus casas no son solo económicas, son razones de otra índole, y eso explica un poco que puede haber. De tal manera que es probable que ocurra ahorita, que haya alguna gente que llegue de esa dinámica, los desplazados, que llegaron a ser bastantes hasta el año 2014, 2015. Yo trabajo en la Universidad Católica Andrés Bello, los jesuitas, que son los que tienen la Universidad Católica Andrés Bello, los que administran, tienen un servicio de refugiados, y sí sé por amigos y por alumnos que en la frontera había personas de los desplazados internos de Colombia. De tal manera que lo que describe la señora es muy probable. Muy bien, aquí tenemos un comentario del doctor Vladimir Cabán. Él dice que el 98% del personal de la industria petrolera era venezolano cuando se nacionalizó. La señora Clairet también tiene una reflexión, dice que a pesar de todo este panorama a ratos apocalíptico, tenemos aún gran capacidad productiva, creativa y de resiliencia. Como tantos otros países, existe en Venezuela una gran capacidad para levantarse entre cenizas. La educación universitaria es de gran nivel, el arte, la música y sobre todo la calidad humana de su gente. Sí, adelante. Bueno, no voy a negar esto. Yo creo que Venezuela tiene posibilidades de salir adelante. Parte de ese talento que se reparte del mundo, pero que mucho está en Venezuela, es un capital que puesto a trabajar en la dirección correcta puede ayudar al país a salir adelante. Hay muchísimos recursos que están allí, sin duda. O sea, lo que quiero decir que esto no es un país desahuciado, un país que tiene una enorme crisis, pues que está muy mal, pero que un país que tiene oportunidades, que solo hay que hacerlas funcionar. Muy bien. La señora Gabriela Guevara
tiene igualmente ahora dos comentarios y un comentario, una pregunta. Ella dice, Chávez ganó con un 80% de abstención de los votos de los venezolanos. Después dice, ¿cómo se puede explicar el desmantelamiento de las instituciones venezolanas cuando tanto se habla de la fuerte democracia venezolana antes de Chávez? ¿Cómo es posible que tantas personas dentro de la estructura, muchos de ellos hoy disidentes, hayan aceptado las medidas que se tomaron en la destrucción de dicha institucionalidad? Esta pregunta es extraordinaria porque va al fondo de dos o tres cosas. ¿Era una democracia estable? Sí, pero respondía a una institucionalidad realmente estable. Esa es la... Evidentemente, yo salté la lámina donde citaba a un historiador, es un historiador del arte y de la ciudad y la arquitectura, Arturo Almandós, que le decía que éramos una despegue, pero sin madurez, porque una de las cosas que decía la teoría del despegue, que las sociedades despegan y llega un momento que tienen crecimiento económico para hacer una madurez institucional. Y esta pregunta se conecta con la que hizo la persona antes, que se planteaba si era posible que que si podíamos manejar realmente la industria petrolera. No hubo un desarrollo institucional lo suficientemente robusto como para evitar que todo el poder se concentrara en una sola mano. La segunda cosa es el enorme poder del petróleo, y ahí la nacionalización del petróleo a lo mejor jugó un papel. Si todo el país vive de la repartición de la renta petrolera, quien tenga en sus manos el petróleo, de forma relativamente fácil, tiene en su mano todo el control del país. La democracia venezolana aceptó que PDVSA fuera relativamente autónoma, y antes de PDVSA había unas empresas con las que tenía que verse. Pero cuando se tiene todo el control, bueno, ocurre aquello de que es muy difícil que haya contrapesos. Es decir, no hay unos empresarios que puedan sentarse frente a un presidente y decir, no estamos de acuerdo con verdadero poder. No hay unos sindicatos que puedan realmente sentarse frente a un presidente y decir, no estamos de acuerdo con relativo poder, real poder, porque el que tiene el control del petróleo tiene el control de todo, dicho de forma muy general. Si uno suma estas dos cosas, bueno, la historia que ocurrió se explica bastante bien. Muy buena la pregunta, creo que va al meollo del asunto. ¿Puedo usar algo? Entonces, una pequeña nota. Doctor Straka siempre subraya la importancia del petróleo, esto es verdad, pero también es importante quién gobierna el ejército y policía. Y naturalmente esto es en estas dos décadas. Chávez, que fue soldado, él fue soldado que hizo el intento de apoderarse del Estado en 92, fracasó. Regresó como político y empezó a construir conscientemente, digamos, la base de su poder. Se apoderó del poder judicial. Entonces, en muchas capas grandes la élite judicial fue llamada o nombrada por Chávez o Maduro. Entonces ellos, este juicio, esta parte del Estado, desde 2000, 2005, 2010, apoya siempre las decisiones del gobierno. Entonces, ejército y policía nunca en la historia venezolana no tuvo tanto poder en las manos como actualmente. Entonces ellos gobiernan no solamente petróleo. Siempre los soldados durante el tiempo de Chávez tuvieron la gran importancia en esta empresa petrolera. También en otras esferas de economía tienen los soldados su voz. Ellos tienen en las manos la distribución de esta ayuda de la comida. Entonces ellos tienen y pueden hacer lo que quieren. Entonces
Y una cosa más, tienen en las manos narcotráfico. Narcotráfico que es basado en la viejos lazos de Chávez con FARC en los años, ya en los años 90, primera década del siglo nuevo. Entonces, yo pienso que estas son las cosas importantes. Y naturalmente, ejército no entrega este poder suyo. Repito, nunca no tuvo tanto poder como hoy día. Entonces, si es Maduro como presidente o cabeza del Estado, no importa. Lo que importa es que el ejército tiene el poder real en sus manos. Sí, yo he llamado un artículo, llamé el socialismo pretoriano. La dictadura militar de la década de 1950, el ejército tenía el control político, pero la economía estaba en manos privadas. Había militares que se hacían ricos individualmente, tal, pero no era corporativo, no era institucional. Una de las cosas que ocurren, en el año 2002 Chávez toma el control pleno del ejército, es que a partir de entonces el ejército va tomando control de sectores de la economía, de forma directa o de forma indirecta, en una situación que recuerda bastante el modelo de Raúl Castro en Cuba. No sé si habrá habido alguna invitación allí, donde son empresas pretorianas, el ejército directamente administrando sectores importantes de la economía. Sin duda, y eso es una fuente de lealtad muy grande. Ahora vamos a ofrecerle igualmente un comentario de la señora María Stephanie Valera para el profesor Straka. Ella dice, ¿podría comentar un poco sobre el control cambiario en Venezuela y la emigración de venezolanos durante Chávez? Sí, son dos cosas. El control cambiario, que el de Chávez fue el más largo, o ha sido, porque no podemos decir que ha sido desmontado, el más largo de la historia venezolana. El control cambiario y la política cambiaria ha sido uno de los pilares de todo el modelo económico del petróleo, el modelo del desarrollo económico. Es decir, el Estado recibe la mayor parte de los dólares que entran a Venezuela. Al recibir la mayor parte de los dólares que entra a Venezuela, el Estado unilateralmente le da un precio al dólar, con lo cual tiende a sobrevaluar el bolívar. Y esto ha ayudado a gran parte de la expansión económica en los momentos que la hubo, ha ayudado al ahorro, ha ayudado a importar muchas cosas. El control cambiario, Venezuela tuvo varios antes del de Hugo Chávez, pero generalmente el Estado siempre tuvo una política cambiaria en que se metía mucho, pero control cambiario 1937, 1945, 46, el primero, luego un control cambiario entre el año 59, 64, después un control cambiario entre el año 84, 89. Pero eran controles cambiarios que si bien tenían una gran herramienta política, porque al fin y al cabo permite abrir o cerrar el chorro de dólares a la sociedad, tenía una lógica económica fundamentalmente. Se establecían controles cambiarios en la década de los 60, ya en la década de los 80 para atender crisis económicas puntuales, y en la década de los 40, bueno, por la Segunda Guerra Mundial, que obligó a la economía a controlarla. Comenzó un poco antes, pero en términos generales. El control cambiario del 2003 va a tener rápidamente una connotación política, porque, o sea, tiene un origen económico, pero una connotación política, porque le da un gran poder a quien administra los dólares. Al fin y al cabo, eso determina quién puede importar cosas, quién puede invertir, quién tiene dinero, quién no tiene dinero. No dejas que los actores económicos por su propia cuenta vayan consiguiendo aquí o allá de acuerdo a su capacidad y a sus intereses, a sus oportunidades, sino que se establece un control, es el Estado quien lo decide. Es un control cambiario que arranca en el 2003 y
que va a durar hasta prácticamente, no sé, vamos a decir que las últimas leyes que casi los están desmontando, pero no está desmontado, son del 2018, 2019. Hay algunas leyes que han permitido la circulación paralela del dólar, básicamente, que es lo que está ocurriendo en Venezuela. Este control cambiario va a generar un negocio extraordinario, que es el siguiente: sobrevaluaba de tal manera el bolívar que los dólares eran prácticamente gratis o muy baratos. Y los dólares en el mercado negro valían muchísimo más. Estaban en 4 bolívares por dólar, el oficial, y 8 bolívares por dólar en el mercado negro. De tal manera que si uno podía comprar un dólar en el mercado oficial y revenderlo en el negro, podía duplicar su dinero. En cuestión de yo salir del banco con el dólar, salgo a la esquina y en la esquina lo vendo y duplico el dinero. Si eso lo haces con grandes millones de volúmenes de dinero, esto va a generar muchísima ganancia y produjo muchísima ganancia a muchísima gente, que es una de las cosas que explican de alguna manera la compra de lealtades. Pero muchísima gente, desde empresas transnacionales que lograron recapitalizar repatriar gran cantidad de capitales, hasta personas que tenían contactos que les permitían acceder a los dólares muy baratos. Y eso va a ir generando una cosa que en los países de Europa, que fueron países comunistas, las personas que iban al comunismo, seguramente tendrían bastante que contarnos, que es que vas a generar 2 clases de personas: los que tienen acceso a los dólares y los que tienen acceso a la moneda local, que cada vez vale menos. Entonces, ahorita en Venezuela estamos en la fase en la cual con dólares puedes comprar lo que quieras y con bolívares puedes comprar casi nada, cosa que yo creo que podrá sonar familiar en Europa Central. Esta es la primera que me preguntó del control cambiario, ¿no? Y de la inmigración. Claro, es imposible pensar que un país viva, aunque la inmigración venezolana arranca a finales de los 90 y los primeros 2000, es en un primer momento inmigración de profesionales de clase media altamente capacitados, que no ven perspectivas en Venezuela, que tienen temor con lo que va a venir, que no están de acuerdo con el régimen político que se establece, que cuando se habla de socialismo dicen yo no me creo esto, yo prefiero irme, que mandan sus currículos y consiguen trabajo. Esta es la primera fase de la inmigración. La inmigración se hace masiva más o menos en 2013, 2014, cuando se desploma la economía. Y claro, si uno tiene una contracción de más del 50% del Producto Interno Bruto y una inflación del 1.000.000%, y solo los que tienen acceso a dólares pueden comer, el resultado es hambruna, el resultado es el desastre, a punto de ver cosas como se ven, qué sé yo, que uno veía antes en la televisión solamente en África, de gente que caminando se va buscando cualquier otra opción. Y esa es la migración la crisis migratoria actual, que está por el orden de los 5 millones. Digamos que antes se fue más o menos unos 2 millones de personas, millón y algo de personas, 2 millones. Pero en los últimos 5 o 6 años, si no nosotros 3 o 4 millones de personas en el mundo, están repartidos por el mundo, sobre todo en los países vecinos, porque el que migra, que puede montarse un avión, llega a otro país, consigue un trabajo, pero está el que migra, que tiene que ir caminando o se monte una lancha a ver si puede ir a Trinidad o a Curazao. Muy bien, ahora vamos a ofrecer una reflexión, una pregunta del señor Valerio Mendoza Guillén, muy pertinente para el profesor Straca. La pregunta es, ¿en qué momento podríamos decir que empieza a hacer aguas el sistema de partidos venezolano, más allá de la corrupción? ¿Cómo se da ese deterioro? Yo calculo que el sistema de partidos comienza a hacer agua en las elecciones de 1993. Esas elecciones se rompe el bipartidismo. Uno de los dos, Venezuela llegó a ser llevaba 20 años con un bipartidismo característico, un partido de centro derecha, social cristiano. Decir que está a la derecha es un poco exagerado, pero un partido socialdemócrata, y funciona con otros partidos pequeños,
que funcionaban, digamos, en la periferia, un partido socialista, el MAS, socialista democrático moderno, un partido comunista, muy, muy marginal, algunos grupos un poco más a la derecha, pero un sistema bipartidista. Esto se rompe en 1993, que pasan varias cosas. Acción Democrática rompe con Carlos Andrés Pérez, le ayuda a que salga del poder. Bueno, esto son cosas que pasan, pero el partido no parece haber logrado superar aquello. Buena parte, un sector de los más jóvenes talentos de Acción Democrática se van del partido, montan tienda aparte. Y por otro lado, el fundador de Copey se separa y va a la presidencia y gana las elecciones con una alianza de pequeños partidos que básicamente tienen como eje el mismo, con Caldera. Ahí el sistema de partidos comienza a estar muy mal, en un contexto del cual cada vez hay más desprestigio de los partidos y desprestigio del político como el culpable de todo. Entonces ahí comienza a hacer agua. Cuando Hugo Chávez gana las elecciones en 1999, básicamente la gana con una alianza muy parecida a la que había apoyado a Caldera, por una parte. Por otro lado, Chávez desplaza a una posibilidad antipartido, que era ese movimiento de movimientos, que era la Causa R, que al final un partido de nueva izquierda, por llamarlo de alguna manera, es desplazado. Entonces, bueno, cuando Chávez llega, el sistema de partidos tiene poco que ofrecer para detenerlo. Muy bien, aquí la señora Gaby tiene una consideración. Ella dice, ¿podrían ambos panelistas, refiriéndose al profesor Opaternik y al profesor Stepanek, entiendo, decir según su punto de vista cuál sería la mayor lección que podría aprender Venezuela y el mundo de toda esta situación político-social? Gracias y qué interesante, una muy buena organización. Bien, puedo empezar. Entonces, para mí, la experiencia venezolana es la fragilidad de democracia. Yo pienso, desgraciadamente, temo que el caso venezolano puede repetir no solamente en los países latinoamericanos, sino también en Europa. En el tiempo de la crisis, cuando aparece la persona fuerte que ofrece las soluciones, puede destruir la tradición democrática que dura años. Entonces, para mí, yo repito, esto es experiencia de acontecimientos en Venezuela y espero que no se repetirá en Europa. Dudo o considero como seguro que en América Latina aparecen otros ejemplos. Y repito, ojalá no aparecen en Europa. Profesor Stepanek. Bien, yo volvería a la situación cuando gobernaba todavía Carlos Andrés Pérez y cuando Chávez lo ataca. Había muchas discusiones cuál era la causa. Al final apareció el motivo de que Carlos Andrés Pérez no era una persona corrupta personalmente, sino que entregó una gran cantidad de dinero a los movimientos fuera como Nicaragua. No puedo asegurar si era así, pero era precisamente el motivo por qué Chávez se rebeló y porque intentó tomar el poder. Recuerdo otra vez, lo paso ahora a cultura, porque según supe a la llegada a Caracas, me explicaron que las inauguraciones de las exposiciones suelen organizarse solo los jueves y los domingos porque los presidentes de la República no tenían otro tiempo o no tenían otras horas libres que estas. Entonces, realmente, visitando las exposiciones importantes, sí que encontraba, por ejemplo, a Carlos Andrés Pérez o otros políticos importantes. Pero lo de Chávez
fue bienvenido sobre todo por la gente joven, porque recuerdo que un jueves después de su intento de tomar el poder fue el mayor error, un error garrafal, invitarlo a la televisión, porque él con su, digamos, postura muy fuerte y además con un pensamiento muy combativo, entonces, ¿cómo podría decirlo brevemente? Contestó o exhortó a sus compañeros en armas que le pongan las armas. Y dice la famosa frase, por ahora hemos perdido. O sea, en este sentido mostró que intentaría repetir la, entre comillas, sublevación si tuviera oportunidad. Y para volver a esas galerías, el mismo domingo después comenzaban a aparecer en las galerías de Caracas cuadros con Chávez como ángel bajando del cielo. O sea, sí que tenía muchas simpatías. Y recuerdo a un paisano checo casado con una venezolana y con 3 hijas, que las hijas decían que iban a las elecciones con la idea de apoyar a Chávez. Y digamos, ciudadano checo con experiencia con el comunismo dijo que en tal caso tendrán que despedirse con Venezuela. Y efectivamente hoy las 3 hijas viven en Estados Unidos, viven en Bélgica y viven en Chipre. O sea, tenía una cierta previsión. Y como último, como colofón, Chávez debe su éxito a Rafael Caldera, porque Rafael Caldera le pone en libertad bajo pretexto de prometer que dejaría cualquier acción violenta, o sea, militar. Y así fue. Gracias al profesor Stepanek, igualmente por su comentario. La señora Aneta pregunta cómo era el nombre del cervecero famoso checo. Era el señor Roubíček, Karel Roubíček, cervecero checo afincado en Venezuela. Y bueno, cerramos las preguntas que quisiéramos ofrecer la palabra otra vez al profesor Straka para un comentario final. Profesor Straka. Nada, yo antes que nada agradecer nuevamente a los organizadores, a Héctor, que fue el primero que me habló de esta posibilidad que íbamos a hacer inicialmente en Praga, pero esta situación particularísima del mundo lo impidió. A la Fundación Europa 2000, en el que él dirige, preside, forma parte del board, al Instituto Cervantes, a la Biblioteca Václav Havel. Me honra mucho hablar sponsoriado, una biblioteca que lleva este epónimo, teniendo a quien respeto, te admiro mucho. Profesor Stepanek, he leído sus trabajos, no sé si se acordará, pero una vez en Caracas, en la Asociación Checa, tuve la oportunidad de conocerlo. Tengo su libro, he leído su libro. Al profesor Opaterny, que finalmente lo veo, también lo conocía, pero que mantengamos el contacto. Y nada, ponerme a la orden para aquello en lo que podamos colaborar y ser útil. Ojalá que este sea el inicio de una relación institucional y personal fluida que pueda seguir adelante. También voy a colocar mis redes sociales en el chat para los que me quieran seguir en Twitter o en Instagram. Inclusive mi correo de la universidad lo voy a colocar por si alguien quiere comunicarse conmigo. Creo que de todas las lecciones, bueno, el profesor Stepanek, el profesor Opaterny dijeron como cierre, hicieron un buen cierre de esto, un país que
que puede servir como modelo, como ejemplo, para ver de lo que aquellas cosas que puede vivir una democracia y aquellas cosas que pueden estar en la otra cara de la moneda cuando se tienen prosperidades que son ilusorias. Actualmente el mundo tendría que leer con atención el caso venezolano y otros casos más para medir los pasos que están dando en función de mantener su libertad y su pluralidad. Muchas gracias nuevamente al profesor Straka, al profesor Joseph Opaternik, al profesor Pavel Stepanek, por supuesto al Instituto Cervantes de Praga, a su gestor cultural, el doctor Jesús Clavero, y a todo su equipo, a Sharka por su traducción simultánea al checo, a la biblioteca Václav Havel, por supuesto, por acompañarnos también en la organización de este evento. Nos da una gran alegría cerrar el año con esta actividad. Igualmente a nuestro presidente fundador, el doctor Peter Kopa, de la Fundación Europa 2000, al doctor Alejandro Carnevali, miembro de nuestra junta directiva, y a todos ustedes que nos han acompañado hoy en esta magnífica conferencia del profesor Straka, esperando que tengan una feliz Navidad y que el año que viene sea un año de mejores tiempos, de salud y de prosperidad y de paz para todos. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Felicidades. Gracias. Gracias a ustedes.